Mis cordiales saludos nuevamente para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Espero que todos estén bien. Estoy nuevamente aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Mi nombre es Orlando Rodulfo y mis saludos en el Señor para todos. Quisiera comenzar cantando un himno, una sola estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, el número 66, solamente la primera estrofa. La mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Voy a leer en Marcos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? Decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, nuevamente, con la ayuda del Señor, canté un precioso himno. El precioso dice: la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús. Él es el único que puede perdonar pecados aquí en la tierra, pero cuando estuvo en su ministerio terrenal, él dijo estas palabras. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, el ministerio de él era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y entonces vemos que estos son uno de sus primeros milagros. Después llamó a Levi, a Mateo, pero aquí hizo un milagro con este paralítico, y vemos a cuatro que lo llevaban, porque él era paralítico, lo llevaban en un lecho. En el otro evangelio de Lucas termina de completar lo que las personas que estaban aquí, porque dicen que el Señor en el otro evangelio de Lucas dice que aconteció que un día que estaban enseñando, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley,
que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ya ellos sabían que el Señor podía sanar, estaba comenzando su ministerio. Ellos abrieron por el techo, descubrieron el techo donde estaba y hicieron una abertura y bajaron el lecho, porque él no podía caminar, estaba paralítico, en que yacía el paralítico. Y fíjese todo el esfuerzo que ellos hicieron para llevarle ese paralítico al Señor, y fueron 4. Entonces el Señor vio la fe de ellos, porque el Señor conoce los corazones de las personas, y vio la fe de ellos y dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. El Señor siempre buscaba, era la parte espiritual, el alma, para perdonar los pecados, porque él mismo hablaba de la condenación eterna. Y vemos el esfuerzo, la fe. El Señor dijo, al ver la fe de ellos, vio la fe de todos. Hubo fe en los 4 que bajaron al paralítico, y en el mismo paralítico había también fe. La escritura no relata si ellos fueron salvos, pero yo veo que el Señor está diciendo, vio la fe de ellos. Tal vez también pudieron haber sido perdonados, porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los que somos salvos pusimos un día la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Aquí estaba en su ministerio terrenal, pero él les predicaba, estaba ya en ese lugar predicando. Era la costumbre de él, fue un ministerio continuo, así como lo hicieron los discípulos, y así es como debe de ser todos los creyentes. Vemos en Hechos de los Apóstoles que ellos estaban todos los días en las casas predicando y enseñando de Jesucristo. Entonces vemos que aquí el Señor le dijo, al ver en el otro evangelio de Lucas, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Pero entonces estaban los escribas y los fariseos, dice en este otro evangelio, y estaban allí sentados algunos de los escribas, dice nada más aquí en este otro evangelio de Marcos, y el evangelio de Lucas completa este relato. Estaban allí sentados los escribas que cavilaban en sus corazones, y el Señor conocía el corazón de ellos, porque él mismo dice, entonces, ¿por qué habla así? Blasfemia dice, porque él le perdonó pecado. Entonces vemos que él le dice, y él conocía, el Señor, conociendo luego Jesús que en su espíritu cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? El Señor conoce los corazones de todas las personas. Él sabía que en estos 4 había fe, y en el paralítico, por eso le perdonó sus pecados al paralítico. Y después vemos que dice, es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo él al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y hizo el milagro de sanación en ese paralítico. Y él se levantó y se fue a su casa, porque el Señor a todos los que, mayormente en los que él salvaba y sanaba en ese ministerio terrenal, él después los mandaba para su casa. Imagínense llegando ese paralítico a su casa y que fuese dicho que el Señor lo sanó, y él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel con señales, haciendo todo esto para que ellos pudieran creer en él y pudieran ser salvos. Entonces él se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron ahí. Imagínense, cuando uno cree en el Señor, uno tenía un estilo de vida
antiguo. Yo, por ejemplo, bebía mucho y, y bebía todos los días y fumaba y hacía y andaba era de eh, en el pecado, hundido en el pecado, y yo quería salir de ahí y llegué por la fe al Señor cuando escuché el mensaje de salvación. Escuché y entendí que era un pecador, necesitaba el perdón de mis pecados, y cada uno de los que somos salvos llegamos a este sentir en el corazón, porque la palabra de Dios nos quebrantó, como dice aquí, y les predicaba la palabra. El Señor nos habla al corazón por medio de esa escritura y por medio de los vasos que Él utiliza para predicar el mensaje, y el Señor está vivo. Entonces vemos aquí que dice: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dios envió a su Hijo unigénito. Él estuvo en un cuerpo de carne como el de nosotros, pero como dice en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios le hizo pecado. Si nos vamos al libro de Hebreo, dice: porque no tenemos, ya los que somos salvos, no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero él era sin pecado. Pero nosotros sí estamos en cuerpos de pecado. Pero él padeció aquí en la tierra, tuvo hambre, sueño, todo como lo padecemos nosotros. ¿Por qué? Porque él tuvo que humanarse para poder hacer la obra de redención y morir por ti y por mí, por tus pecados y por los míos. Él fue el sustituto en ese día señalado, porque nosotros no podíamos por nuestros propios medios. Nos encontrábamos en esta actitud como el paralítico, pero el paralítico fue sanado de esa, primero sus pecados fueron perdonados y fue sanado de esa parálisis. El Señor en su ministerio terrenal, él hizo muchos milagros a través de su ministerio terrenal, y aún así estaban esos fariseos y estaban cavilando, diciendo en su corazón: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos no habían comprendido que tenían al mismo Dios, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, le dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Hay muchos que escuchan el mensaje. Ellos pueden ver creyentes que han sido salvados, sacados de su antigua manera de vivir y salvados por su gracia, y lo ven, y aún así cavilan en sus corazones, y hay dudas y hay incredulidad en sus corazones. Pero vemos aquí 4 que con fe lo bajaron, abrieron el techo y bajaron a ese paralítico, y el mismo Señor dijo que ellos tenían, que el Señor vio la fe de ellos y del paralítico, y por eso le perdonó sus pecados. Llega por la fe al Señor Jesucristo. Él es el único que tiene potestad para perdonar pecados. Nosotros solamente somos vasos para predicarte el mensaje de salvación, y que tú puedas comprender que si tú mueres en tus delitos y pecados, lo más importante que el Señor quiere salvar es tu alma, para que seas librado del lugar de condenación eterna y no te vayas a encontrar como el rico ese que murió, o como aquel que el Señor dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto y hecho, ¿de quién será? Ojalá, si tú has comprendido, tú puedas poner la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y no te encuentres en esta actitud en que estaban estos que estaban escuchando
Porque otra cosa es escuchar la palabra, pero si estás cavilando en tu corazón como estos fariseos, no vas a poder encontrar la salvación. Ojalá tú puedas tomar la actitud de, al ver, como dijo el Señor, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y vio la fe de aquellos 4 que lo bajaron. Y así debemos nosotros salir con fe a buscar las almas. Siempre salgo y imparto tratados. Tengo más de 15 años repartiendo los tratados del que creí en el Señor. Y siempre salgo con fe que alguna persona lo pueda leer con interés y pueda encontrar la salvación de sus almas y puedan sus pecados ser perdonados. Y no, así debemos de ser nosotros, salir con fe en obediencia al Señor. Cuando no salimos a predicar el mensaje, estamos como una de las primeras columnas, que es la predicación del mensaje, y nosotros somos los instrumentos que Dios usa para predicar el mensaje a las personas. Y cuando no se hace, es desobediencia de parte de nosotros. No es fácil repartir un tratado, hablarle del Señor a alguien, porque hay muchos que lo desprecian el mensaje, hay otros que ya están en religiones. Siempre me encuentro con personas así, pero también uno se encuentra con personas que cavilan en su corazón y no tienen fe. Pero para poder ser salvo hay que poner la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Esto lo comprendí yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, que Él murió por mí, que fue sepultado y que resucitó al tercer día victorioso, venció a Satanás. Yo no podía entender esto, pero esa noche mi entendimiento llegó a ese conocimiento, porque el Señor obró en mi corazón, porque había interés en mi corazón, y puse la mirada de fe al que murió en la cruz, y tengo seguridad de mi salvación de mi alma. Igualmente la encontró este paralítico. Hijo, tus pecados te son perdonados. Personalmente fue el Señor que le dijo, porque el mismo Señor le dijo después, tus pecados te son perdonados, tus pecados fueron perdonados. Y le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y también lo sanó. Ahora, un milagro, el milagro más grande que puede hacer el Señor en estos tiempos es que tú seas salvo, tu alma sea librada de la condenación eterna. Este es el milagro más grande, que la salvación opere en un pecador. Que el Señor te pueda ayudar.